Hablemos de qué fue la Revolución Sandinista. Aquí Nicaragua libre. La Revolución Popular Sandinista fue el proceso que se abrió en Nicaragua entre julio de 1979 hasta febrero de 1990. Se protagonizó por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que se llamaba así en memoria de Augusto Sandino, y que puso fin a una dictadura de la familia Somoza, derrocando al tercero de los Somoza, sustituyéndola finalmente por un gobierno democrático de perfil progresista y de izquierda. Ahora bien, la revolución nicaragüense es la primera revolución latinoamericana donde los cristianos participan en forma masiva, no solo a nivel de base, sino en la propia conducción del proceso revolucionario, tanto en los barrios como en el campo y también en alguna medida en la dirección del Frente Sandinista. Pero, ¿de dónde viene la influencia de la Iglesia Católica en la revolución? Básicamente, el origen de la Iglesia Católica dentro de la Revolución Sandinista se remonta a la conferencia episcopal que se celebró en 1968 en Medellín, Colombia, donde se hizo un llamamiento a los sectores progresistas de la Iglesia Católica para que asumieran un papel transformador en la inmediatez político-social. Entonces se comienza a percibir en las bases de la Iglesia Católica nuevas corrientes de pensamiento y de acción. Esto significa un cambio en el estilo del trabajo de la Iglesia. El cura párroco deja de ser el único elemento que expresa la presencia de la Iglesia y ésta empieza a crear una organización eclesial de base en la que la participación de los cristianos, por ejemplo, de un barrio es importante. Esto tuvo más desarrollo en algunos lugares que en otros y dependía en gran medida del cura que dirigía la actividad. Entonces se crea un fenómeno estrictamente popular. Las comunidades cristianas estaban conformadas por habitantes de los barrios y en general era gente mayor con cierta autoridad en la comunidad. Cuando estos laicos cristianos comienzan a reunirse para realizar una reflexión comunitaria, lo que ocurre es que comienzan a hablar no solo de temas cristianos, sino de los problemas económicos y sociales que los están agobiando. Entonces surge una serie de liderazgos que tiene origen en estas comunidades cristianas de base y que lanza a los cristianos a volcarse a los problemas del mundo, y en determinado momento esto coincide también con la acción del Frente Sandinista. A estas comunidades se les suman también las juventudes, empiezan a formarse grupos de jóvenes que se reunían para lo que se llamaba la reflexión de vida. Esta era prácticamente una reflexión sobre el compromiso humano y la esencia de este compromiso era la acción efectiva a favor del prójimo, un prójimo que en cierta manera se entendía como el pueblo y en especial los más pobres y afectados por la dictadura. Para entonces, la dirección del Frente Sandinista se percata de que hay una generación de jóvenes estudiantes universitarios y de extradición cristiana que tienen cierto grado de organización y una clara visión política revolucionaria, así que el Frente se plantea incorporar este movimiento a sus filas. Cuando finalmente logran organizar estas fuerzas y las convierten en una organización política de jóvenes de origen cristiano, estas amplían enormemente la influencia del Frente Sandinista. La Iglesia tenía también bastante influencia y aceptación en el campo, pues esta era promotora de proyectos de desarrollo como introducir agua, conseguir unas donaciones para la escuela o construir viviendas. En general, un cura tenía bajo su jurisdicción delegados de la palabra. Estos delegados eran quienes estaban encargados de predicar o de llevar las hostias y la comunión. En general, los delegados de la palabra también se politizaban cuando empezaban a introducirse en una problemática que no era exclusivamente religiosa, sino material, concreta, política, y comenzaban a encontrarse con una falta de respuestas por parte del gobierno de Somoza, con la desconfianza y a veces la represión de la guardia. Así que, de manera natural, dan un salto hacia una participación e incluso una vinculación con la guerrilla. Entonces, cuando la incorporación de las bases de cristianos al Frente Sandinista llega en un momento a ser masiva, que se puede explicar también en que el Frente Sandinista de Liberación Nacional nunca diseñó una política, un discurso para los cristianos y otro para el resto del pueblo, pues el Frente tenía muy en claro que ni el pueblo ni los propios revolucionarios podían dividirse entre cristianos y no cristianos. Para ellos, la opresión de la dictadura somocista, el sometimiento al imperialismo, la miseria, la ignorancia y el desamparo, productos del capitalismo de Nicaragua, se llevaban por delante a todo el pueblo por igual, sin hacer distinciones entre creencias religiosas. A todo este grupo de cristianos que se unieron a la revolución se le llamó el movimiento cristiano revolucionario. Y este no constituía un punto aparte dentro de la revolución, sino que más bien era una forma particular de realizarla.
Esta era una organización de jóvenes estudiantes que iniciaban su práctica política revolucionaria en su tránsito hacia niveles de conciencia superiores y su integración a las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sin embargo, este nunca tuvo la pretensión de convertirse en una organización política de los cristianos en general. Igualmente, los estudiantes plantearon su concepción académica y liberadora de la universidad, y lo que fue muy significativo, descubrieron una forma de lucha política a través de la toma de los templos. Junto con algunos sacerdotes e intelectuales, los estudiantes denunciaron lo injusto del sistema socioeconómico. También protestaron por las frecuentes violaciones a los derechos humanos, demandaron el cese de la violencia y la tortura contra el pueblo indefenso. Asimismo, exigieron la libertad de estudiantes y militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, demandando además la liberación de todos los prisioneros políticos. La valentía de este movimiento estudiantil fundamentalmente católico transformó los templos en verdaderos bastiones de lucha a favor del pueblo nicaragüense. Finalmente, es claro que la Iglesia tuvo una fuerte influencia en la revolución, dado que actuó como reclutador en masa de jóvenes y campesinos cristianos que apoyaban los ideales de liberación que predicaba el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y que gracias a la influencia y la fuerte cristianización que existía en Nicaragua, se puede hoy hablar de un triunfo sandinista y de una transformación de una dictadura sustituida por un gobierno democrático de perfil progresista y de izquierda. 1979. La libertad tuvo hoy un nuevo significado. Dio la mano a la democracia ante el júbilo desbordante de un pueblo que sepultó a una dinastía de 42 años.